Bueno, entonces, el tema en el que estamos, que es automatismos, cableados y control de potencia. Vamos a empezar viendo la parte que todavía no hemos visto, que es la parte de potencia. Hasta ahora hemos trabajado con circuitos de mando, el circuito donde está la lógica de funcionamiento, que tiene pequeña corriente. Vamos a ver la parte del circuito que es común a todas las instalaciones, tengamos actuadores de tipo eléctrico, que es la parte de fuerza. Luego en la parte del mando, luego veremos el autómata, que nos sustituye a la parte cableada, pero esta parte no cambia, ¿no? La parte de fuerza siempre tiene que ser la misma, siempre es igual. Vale, dentro de los automatismos, recuerda que la tecnología eléctrica es una de las más utilizadas, siempre en combinación con otras. Dentro de la parte de fuerza, aparte de tener los motores como un actuador bastante importante, tendremos la neumática también muy presente en todas las instalaciones automatizadas, la hidráulica en algunas partes, automatismos de tipo mecánico. Luego en la parte de control tendremos mucho la electrónica, ¿no? El autómatas, placas dedicadas, etc. El elemento principal de un circuito de fuerza es el contactor. Esto pertenece a lo que los fabricantes llaman la conmutación, ¿no? A veces se refieren a los contactores como a parámetro de conmutación. Son los elementos encargados de conectar y desconectar los motores. Viene a ser el equivalente a un relé en el circuito de mando. De hecho, el principio de funcionamiento vamos a ver ahora que es muy similar, pero con esa capacidad para poder trabajar con corrientes grandes en el momento en el que cierra, en el momento en el que abre. La pinta que tendría un contactor, bueno, aquí la verdad que la foto que tengo lo tengo desarmado. Ese frontal es esa parte de ahí arriba, ¿vale? Se ven los 3 bornes de fuerza por arriba, 3 bornes de potencia de fuerza por abajo y un contacto auxiliar en el lateral. Contacto auxiliar aquí estaría, o los bornes que corresponden al contacto auxiliar, están aquí uno. Y bueno, aquí ha desmontado lo que es el frontal, el otro estaría aquí. ¿Vale? Si normalmente cuando traen solo uno sería un 1.3, 1.4. Y luego estos 3 de aquí son las entradas de fuerza y la salida del circuito de fuerza. Este sería un contactor de tipo trifásico, ¿vale? Para 3 fases. Normalmente los motores nosotros trabajamos no tienen neutros, una carga trifásica solo con las 3 líneas de alimentación, solo con 3 fases. Hay contactores también de tipo tetrapolar para conmutar otro tipo de cargas en otro tipo de instalaciones, pero los que nosotros vamos a utilizar principalmente con motores, todos trifásicos. Luego tienen la posibilidad de montar encima más contactos auxiliares, lo vamos a ver en la práctica, parece que era la 8, la del usillo, que igual necesitáis montar un bloque sobre el contactor para tener más contactos auxiliares. Los contactos auxiliares es exactamente igual que un relé, funciona exactamente igual. Lo que pasa es que aquí no son contactos conmutados, sino que son contactos abiertos o cerrados, contactos solamente con 2 bornes. Bueno, vamos a ver ahora este despiece, todas las piezas que tiene, ¿no? Que está en la página anterior. Bueno, una carcasa para recoger todo el material. Esta parte de aquí que tiene forma de una letra E es parte del circuito magnético y esta otra parte de aquí arriba es la otra parte, ¿no? Una parte es fija, que es la que está debajo, y otra parte esta de aquí es móvil, eso que llama la armadura móvil. Las dos partes se cierran sobre la bobina, que es esta parte de aquí en medio, creando un circuito magnético, ¿no? El circuito magnético resultante viene a ser algo parecido a eso que tenéis ahí en esa figura. Queda completamente cerrado, o en la de la derecha, ¿no? Que también se ve, de tal manera que el flujo magnético que produce la bobina se canaliza completamente por ese núcleo de material ferromagnético. Normalmente está hecho de chapas de acero al silicio, de un grosor por debajo del milímetro, son muy finas. Son unas chapas que están aisladas con un barniz entre sí, para que no se produzcan circuitos eléctricos en el interior. Y tienen la capacidad de que tienen un magnetismo remanente muy bajo. Eso es en general lo que se utiliza con las máquinas eléctricas, son aceros con un magnetismo remanente muy bajo. Quiere decir que cuando quito la corriente, que es lo que produce el campo magnético, el material no queda magnetizado apenas, no queda con magnetismo. Los aceros normalmente estructurales o el acero que se utiliza en herramientas
se queda magnetizado cuando yo lo paso por un campo magnético. Este acero no. Si utilizásemos un acero que queda magnetizado, tendríamos un problema, que es que estaríamos consumiendo mucha energía en cada semiperiodo de la onda de tensión para desmagnetizar el campo magnético que había magnetizado en el anterior semiciclo. Como la corriente alterna está continuamente cambiando de sentido, cuando la corriente es positiva magnetizo en un sentido, cuando la corriente es negativa magnetizo en el otro, y estaría continuamente invirtiendo energía en esa magnetización y desmagnetización continua. Lo vi, sí. Muy bien. Bueno, entonces en las máquinas eléctricas es la razón por la que se utiliza ese tipo de acero, que es específico, es un acero que lleva un tratamiento con silicio, que le da esa propiedad de eliminar el magnetismo remanente. Luego tiene una bobina, que la veis ahí representada de manera simplificada, es la que va a generar el campo magnético, exactamente igual que tenía un relé, pero bueno, podéis ver que aquí el campo magnético es más cerrado, ¿no? Aprovecha mucho mejor el campo magnético que produce la bobina, porque aquí lo que necesitamos también es una mayor fuerza. Si tengo que actuar sobre unos contactos que van a llevar mucha corriente, necesito que la apertura y el cierre sea lo más brusco posible. La manera de hacer que eso sea brusco es primeramente con un campo magnético que sea fuerte, que empuje fuertemente la parte móvil de la armadura, y luego con una serie de muelles que haga que cuando abra vuelva también con rapidez hacia atrás. Bueno, tenéis ahí varios esquemas más simplificados de cómo va. Internamente lo que tiene es eso de ahí. Las partes fundamentales son el circuito magnético, que se compone del núcleo de la armadura y de la bobina. Podríamos decir que la bobina es el circuito eléctrico, pero bueno, es la parte inductora dentro de ese circuito magnético. El núcleo es la pieza de chapa magnética que va a canalizar ese campo magnético. Es donde está contenido la bobina. La armadura es lo que llama en la otra hoja la armadura móvil, la parte móvil. Es el mismo material que tenemos en el núcleo, en la armadura fija, y transmite el movimiento a los contactos. Es el que cuando se mueve arrastra los contactos. La bobina es un carrete de hilo de cobre montado sobre normalmente una bastidor de tipo plástico. Va cambiando según el tipo de contactor. Por ejemplo, las bobinas de corriente continua pues son un poco más grandes, tienen más vueltas. Las de corriente alterna son un poquito más pequeñas. La manera así en principio, aunque sea, basta de distinguir, ¿no? Cuando un contactor es de continua normalmente son un poquito más grandes, un poquito más altos por culpa de la bobina. Luego tengo los contactos que tengo de fuerza y auxiliares, o de fuerza y de mando. Los resortes internos para hacer que los movimientos sean lo suficientemente rápidos. Las cámaras de extinción, que es donde están contenidos los contactos de fuerza. El tema de la cámara de extinción es muy importante en un contactor porque se van a producir arcos eléctricos importantes cuando yo estoy abriendo y cerrando. Yo si tengo un motor, por ejemplo, imaginas un motor que tiene 2,5, 3,5 amperios en régimen nominal. Cuando yo lo estoy arrancando, puedo tener hasta 6, 7 veces, incluso 8 veces esa intensidad. Es decir, voy a tener una intensidad muy, muy grande, que va a empezar a pasar por ese contacto en el momento en el que lo cierro. Si yo en ese momento, por ejemplo, le doy al pulsador de parada antes de que haya terminado el arranque, sigo teniendo una intensidad muy grande por esos contactos. A la hora de separarlos, se va a producir un arco eléctrico que puede quemar completamente el contacto. Entonces, para evitar que se queme, tengo que de alguna manera conseguir que el calor se disipe en ese momento. Es lo que vemos está por aquí en los apuntes con un pequeño esquema, este de aquí. Consigo que se enfríe, tengo como unas aletas de refrigeración, como si fuese un radiador, son esas que tenéis representadas arriba, y además divido el arco en arcos más pequeños. El arco que se va a producir se divide en arcos más pequeñitos, que al ser más pequeños pues se extinguen también antes. Un arco eléctrico, una descarga eléctrica a través del aire. Si yo no la interrumpo rápidamente, se ceba a sí misma, ¿no? No sé si habéis visto o os los han enseñado algunos vídeos que hay por YouTube de subestaciones cuando abren un seccionador en carga, cosa que no se puede hacer, que se forma un arco eléctrico por el aire y tarda un tiempo en desaparecer.
El aire cuando pasa por la electricidad cuando pasa por el aire descompone los gases que tiene el aire. Entonces el aire, que es un material que es aislante, lo convierte en conductor. Y al convertirse el aire en conductor, pues el arco pasa cada vez con más facilidad. Es un proceso que se realimenta a sí mismo, ¿no? Cuando hablan del cebado del arco, es ese proceso de realimentación que el arco tiene. Mientras yo le esté suministrando energía desde el lado de la alimentación, desde la subestación que esté en cabecera, la alimentación eléctrica que tenga en el circuito, el arco se sigue cebando. Va buscando recorridos en el aire, los más convenientes, va haciendo, bueno, formas a veces extrañas, ¿no? Un poco aleatorias, pero el arco sigue extinguiéndose. Claro, el punto de salida y el punto de llegada quema todo lo que pilla. Los contactos eléctricos acaban completamente quemados. Siempre que tengamos aparamenta eléctrica que tenga que conmutar corrientes grandes o tenga que interrumpir, como son las protecciones, siempre va a tener algo de este estilo, una cámara de extinción para poder extinguir el arco rápidamente. Siempre y cuando tengan corrientes grandes, ¿eh? Si son relés con corrientes pequeñas, no es necesario porque el efecto del arco es irrelevante. También ocurre cuando tengo cargas de tipo inductivo. Cuando tengo bobinas es cuando tengo ese efecto de corrientes grandes en el momento de los arranques, porque las bobinas tienen la cualidad, no sé si habéis llegado ya a la parte alterna, me imagino que es en sistemas, veréis que la bobina tiene la cualidad de dar cierta inercia a la intensidad, tiende a mantener la intensidad que circula por ella, igual que un condensador tiende a mantener la tensión que circula por ella. Por la bobina con la intensidad ocurre lo mismo, produce un cierto efecto de retardo. Yo si por ejemplo le meto un escalón de tensión a una bobina, la corriente de régimen permanente de la bobina tarda un poquito en establecerse, no es instantánea, tiene como una adaptación, igual que la tensión de un condensador. Cuando yo cargo un condensador, la tensión total con la que lo estoy cargando tarda un determinado tiempo en aparecer, ¿no? Que depende de una constante de tiempo, parece que es R por C, ¿no? La resistencia por la capacidad. En la bobina ocurre algo similar. Pasa que en la fórmula de la bobina está dividiendo y es con la inductancia, con la L, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. No partido de R por L o algo así debe de ser la constante de tiempo en la bobina. Pero ocurre lo mismo que ocurre con una tensión de un condensador con la intensidad. Lo que hace la bobina cuando yo le intento quitar, por ejemplo aquí, que le intento quitar la corriente porque intento interrumpir, es meter una tensión de repente muy grande. Esa tensión la puede poner en sus bornes o se induce en sus bornes por el propio campo magnético que tiene dentro la bobina. Realiza una transformación de energía magnética en energía eléctrica. Mete una tensión y con esa tensión lo que intenta es mantener la circulación de la bobina. Intenta que es un fenómeno transitorio, que dura muy poco tiempo, pero bueno, él intenta que la intensidad siga pasando. Por eso el efecto del arco se incrementa todavía más cuando tengo una carga inductiva. Ya con una carga normal resistiva, interrumpir la intensidad me va a producir un arco, pero encima si tengo una bobina como es el motor, que son bobinas, que quiere que la intensidad siga pasando, pues el efecto del arco todavía es más acusado. Lo veis también, por ejemplo, en interruptores, cuando tenemos un interruptor de la luz con un fluorescente tradicional, no de los de LED, que tiene un balasto con una bobina, se ve que siempre dan chispazo, ¿no? Y es por eso, es el mismo efecto. Y en el aula de 4 lo podéis ver que hay unos, si no los cambiaron ya por LED, había unos que cada vez que los apagáis dan un chispazo considerable, porque cuelgan del mismo interruptor un montón de fluorescentes. Bueno, eso es una parte crítica del funcionamiento de un contactor, la parte del arco. De hecho, los contactores van a estar limitados en su uso unos determinados millones de ciclos de maniobras por el tema del arco. Llega un momento que los contactos se van a quedar soldados, por efecto del calor se van a quedar pegados y el contactor hay que sustituirlo. Vale. Dependerá también del uso que le deis, ¿no? Del tipo de funcionamiento que tenga el contactor. Vamos a ver ahora con las categorías de funcionamiento, que no es lo mismo yo un motor que lo arranco y lo dejo un tiempo funcionando y cuando lo apago está en régimen permanente, que un motor que lo arranco y lo paro cuando todavía no acabo de llegar a su velocidad de régimen. Lo que se llama un funcionamiento por impulsos. A veces en máquinas que posicionan elementos móviles, le voy dando toques para que vaya moviéndose poco a poco y eso genera, bueno, que el contactor tiene que interrumpir corrientes muy grandes. Bueno, dos características fundamentales que tiene el contactor: el poder de cierre y el poder de corte. Poder de cierre es el valor eficaz de la intensidad que es capaz de establecer. Es decir, en el momento en el que se cierran sus contactos,
¿qué intensidad soporta durante ese momento? Es una intensidad que no es permanente, ¿vale? Es una intensidad transitoria temporal que soporta. No está pensado nunca el contactor para soportar indefinidamente esa intensidad, pero sí durante un periodo corto de tiempo es capaz de establecer corrientes bastante mayores de la intensidad nominal que tiene o de la intensidad térmica. Es la siguiente que os dice ahí. La intensidad nominal térmica es la intensidad para la cual está pensado en régimen permanente. Pues si yo tengo un contactor de 10 amperios, yo puedo trabajar con corrientes permanentes de hasta 10 amperios, ¿no? Es igual que en cualquier aparamenta o en cualquier material. Valor de intensidad temporal admisible, normalmente con un límite de segundos, es otro dato que normalmente dan. Está relacionada con el poder de cierre y el poder de corte. Las tensiones asignadas de empleo y del circuito de control. Ahora tenemos dos tensiones de referencia. Una es la del circuito de empleo, la de los contactos, digamos, del motor, ¿no? Los contactos de fuerza. Y otra tensión que puede ser distinta es la del circuito de control. De hecho, lo normal es que sea distinta. Para entendernos, la tensión que yo le voy a poner a la bobina. Puedo tener un contactor de 24 voltios en su bobina, pero que en sus contactos de fuerza esté pensado para trabajar, por ejemplo, hasta 600 voltios en alterno, ¿vale? Una cosa es el circuito de mando y otra cosa es el circuito de control, en este caso de la bobina, y otro diferente es el circuito sobre el cual estoy actuando. Tensión asignada del empleo, la de los contactos. Tensión asignada al circuito de control, la de la bobina. Durabilidad eléctrica nos lo define normalmente el fabricante junto con la durabilidad mecánica, nos da una cifra para los dos que se traduce en un número de maniobras que va a ser capaz de soportar hasta que se destruya. Normalmente los fabricantes hacen una valoración bastante conservadora, es decir, un contactor normalmente dura más de los millones de ciclos de maniobras que dice el fabricante, pero para curarse en salud o para que no suceda que un contactor dura menos de lo que dice el fabricante, pues optan por una cifra conservadora, ¿no? Normalmente ocurre en todos los materiales eléctricos, tiene unas características reales poco mayores de las que aparecen en sus datos. Normalmente esos valores de durabilidad vienen también de normas UNE o de normas EN, que les dicen el contactor tiene que durar como mínimo este millón de ciclos de maniobras. Bueno, el fabricante lo que te promete es lo que pone la norma. En realidad aguantará seguramente un poco más. Esa referencia es importante desde el punto de vista del mantenimiento. Cuando planificamos un mantenimiento, normalmente esa cifra de millones de ciclos de maniobras se calcula en tiempo en función de las maniobras que yo le voy a hacer en un funcionamiento normal. Se calcula un periodo de sustitución para ese contactor. A lo mejor a los 4 años tengo que cambiarlo. Entonces, dentro del mantenimiento que haga cada empresa, cuando hagan una parada que coincida más o menos con ese periodo de sustitución, pues tendrán anotado allí que tienen que sustituir X contactores o X relés. Con los relés sucede lo mismo, ¿eh? Tienen también la misma característica. Bueno, y luego pasamos a las categorías de empleo. Esto es, de cara a elegir un contactor, lo más práctico que tenemos que tener en cuenta. En un contactor, por el hecho de manejar corrientes grandes, es bastante importante la manera en la que yo lo utilizo. Lo que os estaba diciendo hace un momento. No es lo mismo arrancarlo y dejarlo funcionar un tiempo largo en régimen permanente que estar, por ejemplo, continuamente arrancándolo y parándolo. Incluso a veces sin llegar a terminar su ciclo de arranque. Bueno, el tema del ciclo de arranque es por lo siguiente. Os lo voy a representar en una gráfica que lo vais a entender mejor. Cuando yo arranco un motor, si yo represento la corriente en función de la velocidad del motor, bueno, podríamos poner el tiempo, ¿no? La gráfica normalmente es con velocidad, pero sería perfectamente válida con tiempo. La intensidad del motor hace algo así. Esta de aquí sería el valor de intensidad nominal. Este valor de aquí es el que puede ser, por ejemplo, pues 6 veces la intensidad nominal. ¿Vale? Claro, si yo dejo que el motor arranque completamente hasta llegar a su velocidad nominal, a la velocidad de régimen, pues nada, estoy trabajando o estoy cortando con la misma intensidad
que es la intensidad permanente del contactor, ¿no? Para la cual yo he calculado. Pero ¿qué pasa si yo corto el motor aquí, por ejemplo? Si yo cuando todavía no ha empezado, está empezando a girar, lo paro, la corriente que los contactos tienen que interrumpir está mucho más próxima a ese valor de 6 veces la intensidad nominal. Ahí es donde tengo el problema. Eso es una manera de utilizar el contactor que le hace sufrir bastante, le somete a un estrés térmico ahí bastante considerable. Se va a producir un arco importante que tengo que disipar, pero bueno, así todo se va a calentar. Eso va a hacer que cuando estemos en esa situación, yo lo que voy a escoger va a ser siempre un contactor de un calibre superior. Puede ser un escalón o, bueno, depende de cómo sea, pueden ser incluso 2 escalones dentro de los calibres que tengo, mayores. Eso se hace normalmente por el catálogo del fabricante, que lo tiene ensayado, y entonces ya te dice que para esas condiciones de funcionamiento escojas este otro calibre. Luego vamos a ver algún ejemplo. Eso, la norma lo expresa en lo que llama categorías de empleo, ¿vale? Que te dice una descripción de cómo voy a utilizar el contactor. Tengo 4 categorías para corriente alterna, que son AC1, AC2, AC3 y AC4. AC1, contactos, se aplica a todos los aparatos que funcionan con corriente alterna, en los receptores, cuyo factor de potencia es mayor o igual a 0,95. Es decir, cargas prácticamente resistivas o redes de distribución que están compensadas y equilibradas, ¿no? Todo lo que sea mayor de 0,95 pues se aproxima mucho a una resistencia que sería factor de potencia 1. Por ejemplo, si voy a conectar una calefacción, pues la categoría de empleo que considera es AC1. Es una condición de funcionamiento pues que no es muy exigente con el contactor. Vale. AC2 sería para el arranque frenado a contracorriente y el funcionamiento por impulsos de los motores de anillos. Vamos a ver al final del tema que tenemos 2 tipos de motores de corriente alterna principalmente dentro de lo que es el motor de inducción, que son el de anillos rozantes y el de jaula de ardilla. El de anillos rozantes se llama también de rotor bobinado. Su característica constructiva es que el rotor está también compuesto por bobinas de cobre, mientras que en el de jaula de ardilla lo que tengo es un aluminio que se ha fundido dentro del núcleo, que forma una serie de barras con 2 anillos que las cortocircuitan en los laterales, los extremos. ¿Vale? Eso hace que el de jaula de ardilla es mucho más sencillo, no tiene ninguna conexión con el rotor, pero el de anillo rozante sí. Salen 3 fases, tengo un rotor que está devanado en estrella y salen 3 conexiones a 3 anillos que están montados sobre el eje, con una conexión por escobilla, claro, porque para sacar luego la conexión externamente, yo puedo meterle unas resistencias en serie para arrancarlo, puedo hacer varias cosas, que con el de jaula no se puede hacer. Ese motor tiene una característica interesante, por eso se sigue utilizando. Cuando tengo motores de mucha potencia, normalmente son de anillos, porque la intensidad en el arranque no es tan grande como en el otro. Os decía hace un momento que era 6 veces la intensidad nominal, eso sería para el de jaula, de ardilla. El de rotor bobinado llega hasta 2,5 veces la intensidad nominal. Cuando estéis por ahí por industria y veáis motores o bien de media tensión o bien motores de potencias en baja tensión muy elevadas, normalmente van a ser de anillos siempre, por el tema de la intensidad. Porque bueno, manejar, si es un motor de mucha potencia que tiene una intensidad nominal grande, si encima lo voy a multiplicar por 6 cuando arranque, manejar eso es complicado, ¿no? Entonces al final es más sencillo utilizar un motor de anillos. Bueno, la categoría C2 sería cuando yo no dejo que el motor de anillos acabe su arranque, cuando yo lo voy a cortar con 2,5 veces la intensidad nominal. Entonces tendré que pensar que el contactor tiene que soportar 2,5 veces la intensidad nominal de ese motor. Luego tenemos la C3, que es la categoría más habitual, la que vais a tener en el 80% de los casos, va a ser esta de aquí. ¿Vale? La mayor parte de los motores se instalan con esa categoría, AC3. Motores cuyo corte se realiza motor lanzado o rotor lanzado. Es cuando el motor ya está a velocidad de régimen, cuando ya está girando a velocidad normal. Tengo que establecer una corriente que es de 5 a 7 veces la intensidad nominal, la de 6 veces la intensidad nominal que poníamos ahí, pero
Cuando yo paro el motor, que es la situación más desfavorable, la intensidad que tengo es la nominal. Corta la corriente nominal, que es lo que os dice ahí. Vale. Es la categoría más habitual. Tengo un motor, dice hay un montón de aplicaciones, pues en ascensores funcionan de esa manera, escaleras mecánicas, cintas transportadoras, elevadores de cangilones, compresores, bombas. Bueno, en el 80% de los casos es la categoría más empleada. Y luego tendría otra categoría que es la C4, que es lo mismo que la C2, pero para motores de jaula de ardilla. Es decir, frenada contra corriente, marcha por impulsos en motores de jaula o de anillos. Bueno, sería para jaula poner de anillos porque si me vale para uno de jaula, para el de anillos me va a valer también, ¿no? Porque es más pequeño. Se produce un pico de corriente cuando yo abro el contactor, que puede llegar a ser de 5 a 7 veces la intensidad nominal. La situación más desfavorable de las 4 sería esa de ahí. Esta es la que me va a obligar a utilizar un contactor de mayor calibre. Cuando utilizo un contactor de mayor calibre lo llamamos desclasificar. Si decimos que desclasificamos el contactor, es que estoy utilizando un contactor de mayor calibre que lo que correspondería por la potencia del motor. Bueno, máquinas, os pone aquí ejemplos de máquinas que funcionan como a tirones, ¿no? Que van arrancando, parando, que no están girando de manera continua. Bueno, y aquí me salió un poco borroso, no sé por qué. En el PDF que tenéis vosotros en el Classroom está mucho más clara la figura. Se leen las letras perfectamente y todo. Tendréis un resumen con unas figuras de cómo serían las categorías. ¿Vale? La gráfica de la intensidad. En cargas de tipo resistivo, la corriente es más o menos uniforme. Tengo también un pequeño pico con algunas de esas cargas. Por ejemplo, cuando tengo una iluminación, bueno, ahora ya no existen, ¿no? Pero antes, cuando había iluminaciones de incandescencia, la incandescencia cuando yo la conecto tenía una punta de intensidad de 15 veces la intensidad nominal incluso, pero que duraba muy poco tiempo. Duraba tan poco que no daba tiempo a estropear nada, ¿no? A calentar nada. Porque sabéis que las resistencias de una lámpara de incandescencia varía mucho con la temperatura. Si veis la resistencia en frío, os da un valor, y cuando calculáis la resistencia con la tensión y la intensidad en funcionamiento, os da otro valor completamente diferente. Como se calienta mucho, el efecto de aumento de la resistencia con la temperatura es muy acusado en ese receptor. Entonces, en el momento en el que yo lo conecto, justo en ese instante que está frío el filamento, tiene una punta de intensidad elevada, porque su resistencia es más pequeña. Aplicáis la ley de Ohm y reducir la resistencia y la intensidad aumenta. Pero bueno, dura muy poco, no es apenas importante de cara al contactor. Luego tenéis el caso de la C3, que es cuando yo empiezo con la intensidad grande, las 6 veces la intensidad nominal, pero termino con la intensidad de empleo, ¿no? Con la intensidad térmica nominal. Y luego el caso de la C2 y la C4 es cuando corto ahí a poco de arrancar y entonces tengo una intensidad que se va a aproximar mucho a ese valor de 6 o 7 veces en el caso de la C4 o a 2,5 en el caso de la C2. Tenéis resumido ahí también en la tabla. Vale. Y bueno, el tipo de carga también que se utiliza y el tipo de circuito que tengo que alimentar. Teniendo en cuenta, ya os digo, que en la mayor parte de los casos me voy a estar en este de aquí en la mayor parte de las máquinas, ¿eh? Bueno, luego os pone por aquí que hay otras categorías para corriente continua, ¿vale? En el caso de que tuviésemos que trabajar con corriente continua. Esto ya lo vais a ver poco porque se ven bastantes menos instalaciones de corriente continua hoy en día de las que se veían. Las que había se han ido sustituyendo y es difícil ver ya motores de corriente continua por ahí. Bueno, se sigue utilizando, por ejemplo, en los trenes, ¿no? Los trenes sí que trabajan con corriente continua. Si no lo han cambiado, hasta no hace mucho trabajaban con corriente continua de 10.000 voltios, me parece. Pero bueno, en instalaciones industriales, desde el momento en el que podemos regular la velocidad de un motor con un variador a un precio económicamente interesante, pues los motores de corriente continua se han ido todos desapareciendo. Bueno, tenemos otras categorías también para lo que son los circuitos de mando y vamos a ver, bueno, algún ejemplo de elección de un contactor para que veáis. Tampoco como tal ejercicio no os lo voy a poner en el examen, pero para que tengáis la idea
Bueno, lo primero para elegir un contactor es bastante sencillo porque en los catálogos de los fabricantes ya nos dan tablas y criterios para poder elegir el contactor. Porque normalmente el contactor no lo voy a elegir aisladamente, voy a elegir el contactor y el resto de lo que llamamos el arrancador. La protección contra sobrecargas, la protección contra cortocircuitos, de manera que las protecciones estén coordinadas y a su vez estén coordinadas con el contactor. Estén coordinadas es que dispare la protección que tenga que disparar en cada momento, ¿vale? Y lo hagan en condiciones de seguridad, que no se produzcan proyecciones de material fundido ni cosas por el estilo, ¿vale? En el caso de fusibles o de contactores y demás. Una característica también en las instalaciones industriales, que es que el material de protección lo apuramos en sus características mucho más que en una instalación doméstica. De hecho, hay normas diferentes. Mismo automático, por ejemplo, si vais al catálogo de Schneider, os da unos valores para la norma, me parece que es la 60.898, que es la que regula cómo se utiliza ese automático en una instalación de viviendas, doméstica o comercial, y otra norma diferente, que es cuando se utiliza en industria, que es la más general, la norma general sobre contactores. Yo en mi vivienda tengo que asegurarme que si tengo un cortocircuito, el usuario puede levantar la protección y sigue funcionando. Incluso si tengo un segundo cortocircuito, sigue funcionando. En la práctica con un tercero va a seguir funcionando también. Tengo que llegar hasta 2, mientras que en una instalación industrial solo tiene que soportar el primero. Yo puedo calcularlo para que solo soporte el primer cortocircuito, es decir, lo levantaría una vez y luego tendría que sustituirlo. Va a saltar la segunda vez, pero ya no voy a poder rearmarlo, o podría rearmarlo y ya no funcionase. Es decir, el mismo contactor lo apuro en sus características muchísimo más. De hecho, las normas, pues el ensayo que te hacen para el mismo componente es distinto. De hecho, por ejemplo, vais a ver también que el poder de corte de ese contactor, si lo utilizo en vivienda, pues a lo mejor te pone que son 6 kiloamperios, y en cambio el poder de corte para utilización industrial son 10.000. ¿Cómo puede ser que un mismo componente tenga 2 poderes de corte? Bueno, porque en vivienda soy mucho más conservador. Voy a ponerlo mucho más abajo para que si de verdad hay un cortocircuito esté muy por debajo de su máximo y no sufra, poder volver a rearmarlo, mientras que en una instalación industrial yo lo voy a llevar al límite. ¿Vale? Es como si, no sé, imaginaos que sacan ahora una ley que para conducir el coche, hasta que no tengas 10 años de carné y más de 30 lo tienes limitado y puedes ir a 90, como mucho. El coche es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que si lo va a utilizar, pues Gaite, por ejemplo, pues no puede ir a más de 80. Y a lo mejor si lo utilizo yo, pues me deja ir a 200. Pues esto es lo mismo, tienes un contactor, si lo vas a instalar en una vivienda, lo puedes llevar a 80 solo. Si lo vas a instalar en una industria, lo puedes poner a lo que quieras, a 200. La razón última que hay en eso es porque en una industria se supone que hay personal de mantenimiento. Entonces tú vas a tener a alguien que te pueda sustituir de manera inmediata ese componente si da ese fallo, ¿no? Mientras que en vivienda tú tienes que garantizar que el usuario puede estar rearmando allí sin mucho problema. Bueno, vamos a ver algún ejemplín de estos y ya enseguida pasaremos al taller. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo típico de la C3. Bueno, el de la C3 me dice: seleccione un contactor para un motor asíncrono de jaula corte con motor lanzado. Es decir, arranco el motor, lo dejo que llegue a su velocidad y luego lo apago. Sería la categoría de empleo C3. No es necesario tener en cuenta el pico de corriente en el arranque, ya que siempre es inferior al poder asignado del cierre del contactor. Normalmente los contactores están pensados para esas 6 veces la intensidad nominal cuando el contacto se cierra, cuando lo arranco. Los contactores elegidos para estos servicios toleran sin peligro un deterioro del 0,5% de los ciclos de maniobras con corte de motor calado, golpeteo, régimen AC4 accidental. Es decir, si yo tengo un contactor en categoría C3 no pasa nada porque en un momento dado
lo arranque y lo pare de manera inmediata? Hasta un 0,5% de las veces, es decir, si lo hago una de cada 200 veces, no hay problema, ¿no? Por ponerlo en otras cifras. Si cada 200 veces yo le hago una pifia al motor y lo paro inmediatamente, no pasa nada. Claro, si lo estoy haciendo continuamente, ya no me va a valer porque estaría en la categoría, en la otra, ¿no? En la C4. Los datos que me dan para el cálculo del ejemplo, dice, tengo un motor de 400 voltios con una potencia nominal de 22 kilovatios y una intensidad nominal de placa de 42 amperios. Una apreciación con los motores. El valor de intensidad del motor es el valor de intensidad que aparece en la placa del motor. Si calculáis la intensidad con la potencia que os da el motor, ¿vale? Y con la fórmula de potencia igual a raíz de 3 por tensión por intensidad por coseno de phi, no os va a salir. Porque la potencia que aparece en la placa de un motor, su potencia nominal, es potencia mecánica, no es potencia eléctrica. Un motor, para proporcionar 10 kilovatios, por ejemplo, mecánicos, necesita absorber más potencia eléctrica, porque toda máquina tiene pérdidas. El motor tiene pérdidas en el cobre, en el circuito eléctrico, por efecto Joule, tiene pérdidas en el circuito magnético, porque no consigo transformar o pierdo parte del campo magnético que yo estoy consiguiendo con las bobinas, y por lo tanto no va a inducir todo lo que tiene que inducir en el secundario, ¿no?, de esa máquina, que sería el rotor. Tengo pérdidas por dentro del circuito magnético, las tengo de varios tipos, tengo también las de Foucault y bueno, varios efectos que hay ahí. El caso es que a lo mejor para dar 10.000 vatios necesita absorber 12.000 o 13.000. Por eso no puedo hacer nunca el cálculo, o no puedo utilizar la potencia que me da la placa como valor de potencia que absorbe el motor. La potencia absorbida va a ser mayor. Si hacéis la prueba con cualquier placa y calculáis, multiplicáis raíz de 3 por la intensidad nominal, por la tensión nominal y por el coseno de phi que os da la placa, os va a salir más de la potencia del motor siempre, ¿vale? La diferencia serían las pérdidas. En este caso, pues da el valor, o el valor que utilizo para calcular es el valor de intensidad de placa. Eso sí, muchos de los catálogos del fabricante os dan la potencia nominal del motor como valor de entrada en las tablas, ¿vale? Pero no para que calculéis, sino para que directamente te dice, si tienes un motor de 10 kilovatios, este componente tienes que utilizar. Es una tabla donde entras por la potencia y te da el resultado. Pero no voy a hacer cálculos con él, ¿vale? Bueno, en este caso coge los datos de placa, potencia nominal e intensidad, y la intensidad es la que va a utilizar para mirar allí en la tabla, ¿no? Bueno, se ve un poco borroso, a ver si lo tengo aquí en esta. Creo que aquí se veía mejor. Vamos a buscar el ejemplo 5, este de aquí. Vale, en el catálogo tengo que buscar la parte donde me diga categoría C3. Normalmente lo dividen por categorías. Suele aparecer la C3, la C1, la C4, pero en unas tablas diferentes. Busco la parte donde tengo la C3. En este caso, en esta tabla os pone la C3 y la C1. Busco por la corriente asignada de empleo, que ese es el valor de esta fila de la tabla. La tabla está interrumpida porque, bueno, está solo sacada la parte donde aparece la corriente que a mí me interesa. Y busco desde aquí, desde categoría C3 hacia la derecha, cuando tenga un contactor de una corriente nominal o térmica mayor. Tengo el de 40, que sería el LC1 de 40, y tendría que irme, como tengo 42, al LC1 de 50. ¿Vale? Ese sería el que yo necesitaría utilizar. Cuando tengo categoría C3, suele ser tan fácil como esto, no tengo que hacer nada más. Por intensidad nominal me da el contactor que tengo que utilizar. Casi todos los fabricantes tienen el detalle de en la referencia meter el valor de intensidad nominal como descriptor, ¿no? En este caso, fijaros que el LC1 de 32 soporta hasta 32 amperios, el 38 hasta 38, con lo cual nos lo ponen un poquito más fácil. Lo que sí tengo que comprobar
una vez sé que voy a utilizar el LC1 de 50, es su ciclo de vida, ¿no? Cuánto va a soportar. En este caso, la tabla de durabilidad viene con las potencias del motor. Fijaros lo que os decía, que a veces la potencia es un valor de entrada en las tablas. En este caso, estaba con un motor de 22 kilovatios, pues aquí donde me pone 400 voltios, que es la tensión de utilización que yo tengo, me voy al valor de 22 y subo hacia arriba. Corto esta línea en vertical con la gráfica que se corresponda con el LC1 de 50, que en este caso es este de aquí, ¿no? Esta gráfica que tengo aquí, no sé si se ve el cursor moverse, no se ve apenas, sería esta de aquí. Donde corte con esa línea, me voy hacia la derecha en horizontal y me daría los millones de ciclos de maniobras. Aquí estamos aproximadamente en 2, ¿vale? Esta gráfica no es una gráfica proporcional, es de tipo logarítmico, por lo tanto, en esta si tenemos que estimar el valor, pues valores aproximados. Me muevo siempre en las líneas, o doy valores en las líneas, y redondeo siempre hasta hacia el lado más desfavorable. En este caso lo más desfavorable sería menos ciclos de maniobras, ¿no? Porque fijaros que la línea, si os fijáis mucho, corta un poquito más arriba, entre el 2 y el 3. Más cerca del 2 que del 3. El 3 sería la línea que hay entre el 2 y el 4, pero yo me he ido hacia abajo porque me voy a lo más desfavorable. Más desfavorable para mis intereses es que aguante menos, entonces cojo 2 millones de ciclos de maniobras. Eso sería lo que va a soportar. Si yo quiero calcular cuánto me va a aguantar ese contactor, tenéis, en alguno de los otros ejemplos tenéis el calculín hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Durabilidad, número de ciclos dividido entre el número de ciclos por hora, número de horas al mes, número de meses al año. Me va a dar al final cuántos años me va a durar ese contactor. Bueno, lo de abajo es un factor de conversión sin más. Vale, si vais eliminando ahí todas las unidades, el año va a pasar para arriba, os va a quedar el resultado en años. Así calcularía cuánto me va a durar. Tenéis un ejemplo aquí con otro, no es ese ejemplo, pero en el siguiente os dice uno que duraría pues 8,3 años. Pues nada, planifico ya mi mantenimiento para antes de llegar a los 8,3 años. Si estoy haciendo un mantenimiento que sea preventivo, pues sustituyo los contactores o ese contactor y fuera. Lo que se trata con eso pues sería evitar una parada, ¿no? Porque el contactor se me estropee. ¿Son muy caros los contactores? Depende con que lo compares, sí. Contactor de los que utilizamos aquí pues está cercano a los 100 euros. Y nada, no es nada porque es para, me parece que para 12 amperios o así, o para 10 amperios. Son caros, sí. La paramenta eléctrica en general es bastante cara toda, ¿eh? En instalación eléctrica el material, si miráis por ejemplo cuando miréis en viviendas con Jorge el precio de los mecanismos, os echaréis las manos a la cabeza porque y a mí me parece que son carísimos. Y los baratos, ¿tienes marcas de estos de Nielsen o alguno de estos de mecanismos de vivienda? Son carísimos. Sí, luego si te vas a algo de esto que viene, sabe Dios de dónde, no compensa porque no te duran nada. Es que son términos además que la calidad, o vas a marcas un poco conocidas o no te compensa nada. Los diferenciales, por ejemplo, son carísimos también. Lo que es la paramenta de un cuadro de protección, en cuanto te vas a calibres un poco grandes, el precio sube de manera exponencial casi con el calibre. Pero bueno, lo que hay es... De una manera para vosotros es bueno, porque si os vais a dedicar, por ejemplo, a trabajar vosotros como instaladores, lo normal es que parte del dinero que vais a ganar está en porcentaje respecto al precio del material. Lo habitual, el descuento que os va a hacer el almacén. Yo sé la pregunta porque de repente si eran baratos y cada parada de planta los cambia todo incluido. Ese es el problema que da un mantenimiento, por ejemplo, preventivo, es ese, que te genera unos costes importantes, porque estás desechando material que todavía funciona. Ahí, bueno, cuando se planifica un mantenimiento, la empresa tiene que hacer un balance, o cuando se hace un plan de mantenimiento se valora eso. Normalmente sucede cuando haces un preventivo estricto en instalaciones que no te puedes permitir que paren, porque el coste que vas a incurrir cuando paras va a ser mucho mayor que el coste de sustitución de los componentes.
Hay empresas que además lo tienen calculado, que una hora de parada de una máquina a lo mejor son 3.000 euros o 4.000 o... Eso ahí entonces lo que hacen es sustitución, ¿no? Porque como lo tocan, Hay diferentes políticas, es como todo, es como todo. allí cuando se hizo el curso de seguridad, lo primero que me dijeron fue, ante todo, la producción. Claro, pero... ¿De seguridad? En el curso de seguridad, para entrar a la empresa. Mantenimiento, por ejemplo, es un... Después de la producción, ante la vida empresarial. Literal, así es. Es una parte que yo creo que hoy en día todas las empresas, sobre todo las grandes, lo tienen muy asumido, que es necesario el mantenimiento y que hay que hacerlo, que tiene unos costes importantes, pero que a la larga les va a salir a cuenta, yo creo, hacer un buen mantenimiento. Porque luego hay empresas que, bueno, llegan a averías muy gordas si no haces un buen mantenimiento y en ese momento tienes que parar sí o sí. Y ahí sí que vas a tener pérdidas importantes si te para completamente. Entonces el mantenimiento, vamos, yo he visto las empresas más punteras lo llevan a rajatabla. Luego, como todo, hay partes de la instalación que tienen un mantenimiento muy exhaustivo y otras que no miran para ellas, pero eso ocurre en todos los lados, ¿eh? Depende del proceso, de lo crítico que sea, de, bueno, si es una parte que está ya amortizada y estás pensando a lo mejor sustituirla o tal, pues la dejas que... Bueno, esto respecto a los contactores, lo retomamos aquí el próximo día, ¿vale? Lo retomaremos con el térmico. Haremos más adelante, antes de acabar el tema, algún ejercicio con catálogo, un catálogo actual, para que determinéis algún contactor en relación con alguna de las prácticas que vamos a hacer, ¿vale? Para que calculéis el calibre en diferentes situaciones que necesitaríamos, ¿vale? Venga, pues vamos a coger el tablero y continuamos con la práctica.